Hoy, martes 2 de octubre, en Interfaz, recordamos el movimiento estudiantil de 1968 y analizamos la evolución en el sector educativo a partir de esta relevante etapa histórica. Continúa nuestra cobertura especial sobre los foros del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación. Y este lunes, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, continuaron las ponencias de estudiantes y docentes. Entérate de qué fue lo que se expuso aquí en Interfaz. Llegó la temporada en la que los premios Nobel reconocen a lo más destacado del año en medicina, física, química, esfuerzos para la paz y literatura. No te pierdas nuestros reportajes y entrevistas sobre los galardonados de este año. Y conoce un proyecto que combina arte, ciencia y arquitectura para cuidar el medio ambiente. No te muevas de tu lugar, porque lo mejor de la información en educación está a punto de empezar. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un gusto saludarlos esta mañana de martes, Ana Cristina, un día importante de recordar siempre la memoria de México. Este 2 de octubre, pues conmemoramos este suceso que dolió mucho y que ha seguido doliendo en la historia de nuestro país. Muy buenos días, Ana Cris, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Omar. El placer de saludarte es todo mío. También saludamos con mucho gusto a Griselda Yebra, que nos acompaña como todas las mañanas, permitiéndonos comunicar con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y como bien lo dices, un 2 de octubre y un movimiento de los años 60 en el cual los jóvenes, no solo en México, sino en todo el mundo, abrieron la conversación para incluir al sector educativo y a los estudiantes en las decisiones de los países. Así es, muy importante siempre la participación de los jóvenes en México, por supuesto de los estudiantes, y esta mañana amanecimos con una imagen que precisamente refleja el significado de lo que se vivió el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. Ana Cristina, esta imagen del 68 en Rectoría, nunca más, por supuesto, lo vivido hace 50 años, esa tarde-noche en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde pues grupos militares, policías comenzaron a disparar a los jóvenes que se manifestaban, movimientos también alrededor del mundo que también generaban cambios, se vislumbraban cambios, jóvenes que buscaban mayores libertades, menor represión por parte de muchos gobiernos, muchos de ellos militarizados, Ana Cris. Así que hoy es un día importante de recordar y, por supuesto, la evolución y la trascendencia de las universidades para que siempre están generando pues esos círculos de pensamiento, esos círculos de crítica. Así es, Omar, un movimiento estudiantil en México que cambió el panorama de cómo los jóvenes eran incluidos en las decisiones del país. Por supuesto, un evento trágico, sin embargo, la resiliencia que se ha vivido en las últimas 5 décadas es importantísima para la evolución del sector académico. Sin duda alguna, Ana Cris, presentamos este trabajo especial para arrancar esta mañana en este contexto. Vamos a verlo. Los 60s fueron una década sobresaliente para la historia mundial. El mundo cambiaba a pasos acelerados. El capitalismo y el comunismo se enfrentaban por la hegemonía mundial en varios frentes. El hombre pisó la luna por primera vez. Al mismo tiempo, los jóvenes y las minorías luchaban por sus derechos civiles. Hubo un cambio de paradigma social y educativo. En los campus universitarios, movimientos juveniles abanderaban una nueva forma de convivencia basada en el pacifismo. La educación como punta de lanza de una nueva manera de entender y relacionarse con el mundo, encabezada por una generación que buscaba algo mejor, se vio reflejado además en las aulas, en la cultura y en las artes. En México, los estudiantes eran testigos de cómo sus máximas casas de estudio se encontraban en condiciones que para ellos no eran las adecuadas. Más de 10 escuelas formaron parte de un movimiento social como fueron la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que unió a profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales de diferentes estados del país.
El 2 de octubre de 1968, los estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, con un desenlace trágico que los mexicanos recordamos a 50 años de distancia. Esa fecha quedó marcada en el movimiento estudiantil, al igual que la historia de nuestro país. 50 años después, han sido testigos de una nueva era de educación y cultura. Como el 68 ha sido ese hito fundador a partir del cual todos los movimientos sociales posteriores se reconocen. Y como todos esos movimientos sociales posteriores toman elementos del 68, de ese inicio de lucha democratizadora, cuando los estudiantes en un pliego petitorio sumamente claro hacen exigencias sumamente razonables que tienen que ver sobre todo con el límite del poder público desde la sociedad civil. Numerosos son los eventos y las actividades académicas que se han ejercido después de 1968. El papel de los alumnos y las máximas casas de estudio cobraron mayor importancia. Los estudiantes ahora son más libres, cuentan con mayores recursos de aprendizaje y mejores espacios para el intercambio intelectual, social y cultural. Los maestros retomaron algunas de las demandas del movimiento. Buscan enseñar las formas de crear un mejor desarrollo nacional, una sociedad incluyente, participativa y democrática. Otro aspecto positivo que yo veo, y dada mi labor como docente, yo puedo reproducir ese pensamiento liberal en mis alumnos. Que mis alumnos no sean reprimidos, que mis alumnos sean apoyados en el estudio, ¿verdad? Que yo no sea un profesor impositivo, sino que sea realmente alguien que camina al lado de ellos en el conocimiento. Y eso los va a hacer seres humanos más seguros, más liberales, y tal vez con el tiempo, como ellos van a ser profesionistas y vamos a decir jefes de familia, ellos de alguna manera reproduzcan este pensamiento en sus hijos, y nuestra sociedad tiene que ir cambiando. O sea, yo siento que la única forma de que nuestro país avance es con educación, pero una educación liberal, una educación de respeto, de honestidad, y los maestros estamos obligados a mostrar esos valores. El gobierno hizo una modernización de la educación básica, renovó planes, programas y libros de texto. Enfatizó el aprendizaje autodidacta e impulsó un modelo activo, inquisitivo y crítico. Las universidades hicieron valer su autonomía y se abrió una mayor oportunidad de diálogo. También se priorizó el desarrollo de las personas y se planteó la descentralización de la enseñanza. El movimiento del 68 fue un evento importantísimo en este país. Yo creo que despertó la conciencia y la lucha por tener más libertades, por tener igualdad, por tener un gobierno que atendiera a la comunidad. Los mismos ideales que teníamos en 1968 son los mismos ideales que tienen los jóvenes de querer hacer mejor su país, de querer hacer mejor su institución, de luchar por aquellos que no tienen las condiciones mejores en nuestro país. El 68 fue un parteaguas en la sociedad mexicana. Sin este movimiento no se hubieran dado los cambios educativos que hasta la fecha siguen siendo un punto importante en nuestra sociedad. Estos cambios tuvieron repercusiones en los jóvenes alumnos. También se renovó la educación de los adultos rurales y urbanos y se vivificó la educación formal de los niños y adolescentes, generando una apertura y una transformación que también impactó en la cultura e ideología de la sociedad. A partir de ahí pues fue un poco la punta de lanza, pues justamente para modernizar, para hacer pues más civilizada, más abierta la sociedad, lo cual no quiere decir que no haya habido tropiezos o problemas o que se haya conseguido todo. Pues temas como la transparencia, como la equidad de género, como la democracia misma, como, en fin, muchos tienen un poco origen en esta irrupción de pronto de la juventud en el escenario social, ¿no? en la vida civil, en la vida política incluso. Hoy, las autoridades educativas y los estudiantes siguen realizando diversos encuentros para conocer las necesidades y escuchar las voces que guían a un beneficio en común.
pues un interesante análisis de todo lo que se ha ganado. Por supuesto, fue un evento muy trágico, pero se ha ganado mucho en materia de educación en estos últimos 50 años. Así es, Ana Cristina. Gracias a Fernanda, nuestra compañera de la Agencia Informativa de Educación de México, por presentarnos este trabajo. Una pausa, regresamos. Y la Agencia Informativa de Educación de México, por supuesto, de televisión educativa, continúa con la cobertura especial de los foros Educación para el Bienestar por Acuerdo Nacional sobre la Educación. Ayer se llevó a cabo el foro número 15 de 32 en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde estudiantes y docentes presentaron sus propuestas para mejorar diversos aspectos en materia educativa. En 1825 se otorgó a Ciudad Victoria, Tamaulipas, la categoría de ciudad, en honor al primer presidente de México, don Guadalupe Victoria. Ayer, esa capital fue sede del 15º Foro de Consulta Estatal Participativa para el diseño de una propuesta que enriquezca la educación del país. Estos foros, que reúnen a docentes, alumnos, padres de familia, autoridades escolares e investigadores, recogen propuestas en materia de educación básica, educación media superior y agenda educativa. Durante la sesión, los asistentes pusieron sobre la mesa la importancia de la capacitación docente de manera continua, con el apoyo de instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional a través de sus sedes estatales. Que las unidades UPN formen parte del sistema de desarrollo profesional docente, como parte de la política de actualización permanente para la educación básica, media y superior. Definir la situación jurídica de las unidades UPN en los estados, para que puedan operar de mejor manera y generar acciones de manera más proactiva. Propiciar investigación educativa a través del apoyo para la creación de cuerpos académicos en líneas de investigación que coadyuven al desarrollo profesional de los profesores. Los alumnos también expusieron sus inquietudes, enfocadas en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de infraestructura en las universidades, además de que se establezcan programas de intercambio a otros países para fortalecer sus habilidades, como lo propuso Daniel Humberto Hernández, estudiante de la carrera de Contaduría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sede del encuentro. Para poder aplicar nuestros conocimientos, necesitamos que nos den la oportunidad de elaborar nuestras prácticas profesionales fuera del país, en un ambiente globalizado. Nuestra propuesta va encaminada a que se cree un programa nacional de prácticas profesionales con el recurso necesario para apoyar al talento estudiantil mexicano. Nuestra propuesta es que se ha creado un programa a nivel superior encaminado al intercambio cultural entre comunidades universitarias, ya sea dentro del país o fuera del país también. Pues el respeto al otro, la comprensión al otro es el reflejo de la educación y la base de la convivencia pacífica. En tanto que la deportista universitaria y esgrimista que participó en el Mundial de 2017, Úrsula Saraí González, expuso la pertinencia de que sea el deporte una herramienta que promueva la disciplina y la sana convivencia. Además, destacó el papel de la disciplina deportiva en la rehabilitación del tejido social. La educación y el deporte van de la mano y se complementan una a otra, con el más claro ejemplo que es la búsqueda de del desarrollo integral de cada persona y la convivencia y la sana competencia. Ambas cosas, educación y deporte, son generadores de liderazgo social y universitarios. Hoy y siempre la educación y el deporte proyectan valores universales, como el respeto, la colaboración, la tolerancia, la disciplina y el respeto. Por eso, hoy propongo la socialización del esgrima en los campus universitarios, la difusión de su rehabilitación social y disciplinaria, la esgrima colectiva para la reconstrucción del tejido social, la inserción de la práctica de este deporte en los planes y programas de estudio de nivel superior. Por cuestiones climáticas, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, no pudo asistir al foro en Tamaulipas, pero estuvo en todo momento al tanto del desarrollo del diálogo entre los diversos actores. Todos los asistentes al foro allá en Ciudad Victoria, pues estoy francamente muy
triste de no poder estar con ustedes, causas de fuerza mayor, así lo pidieron, pero buscaré una fecha para volver a estar con ustedes. Quien tiene toda la atención en los foros son los ponentes, son las maestras, los maestros, los expertos, la sociedad civil organizada, los padres de familia y los alumnos. No soy yo, de manera que el foro se está desarrollando y toda su riqueza será considerada. Entre las propuestas planteadas, destacaron la necesidad de capacitar al personal docente para atender a estudiantes con discapacidad, generar espacios para el fomento a la lectura y diseñar talleres para los padres de familia a fin de fomentar el seguimiento de los valores escolares. Además, fortalecer los contenidos curriculares que favorezcan la educación de los estudiantes en desventaja y ampliar la cobertura de educación superior por medio de programas a distancia. Así es, Ana Cris, lo que explicaba ahí el próximo secretario de Educación Pública, precisamente iba a rumbo a Tamaulipas el día de ayer por la mañana, pero por las condiciones climatológicas, a punto de aterrizar ya en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues decidió el piloto que no tenía las condiciones adecuadas, así que tuvieron que regresar a San Luis Potosí y de regresar, por eso mandó este mensaje desde el avión que lo transportaba a Ciudad Victoria. Sí, pues estas son cuestiones fuera del control de las personas que están realizando estos foros. Afortunadamente, pues se van a seguir realizando. Mañana se llevará a cabo el Foro de Consulta Estatal Participativa en Chihuahua por un acuerdo nacional sobre la educación. El encuentro se realizará a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los interesados en presentar sus propuestas o alguna ponencia deberán de acompañarlas de una hoja resumen de máximo una cuartilla que contenga los datos de contacto y entregarlas en el recinto entre las 8 y las 9:30 horas el mismo día del foro, es decir, mañana. Para más información se puede acceder a la página porunacuerdoeducativo.com. Así es, Ana Cris, después sigue Michoacán y prácticamente casi cada día hay un foro distinto de aquí hasta el 29 de octubre. Así es, en todos los estados de la República para escuchar las diferentes voces y por supuesto generar un sector educativo fortalecido y incluyente. Hacemos una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968.
Y es temporada de entrega de premios Nobel desde Suecia, que pues acaba de estar reconociendo el trabajo de importantes investigadores, instituciones, descubrimientos y aportaciones a la humanidad en diferentes campos. Le invitamos a conocer un poco más sobre este galardón. Inició la temporada de los premios Nobel, que este año se entregan del 1 al 8 de octubre. Hasta el momento se han concedido 585 a 892 personas y a 24 organizaciones. La ronda de premiaciones comenzó el día de ayer con el galardón de Medicina o Fisiología. El estadounidense James Allison, de 70 años, profesor del Centro de Cáncer de la Universidad de Texas en Houston, y el japonés Tasuku Honjo, de 76 años, profesor de la Universidad de Kioto, fueron seleccionados por el Comité del Nobel con el premio por su investigación de la terapia contra el cáncer centrada en la inhibición de la regulación inmune negativa. Hoy martes se dará a conocer el premio de Física, el miércoles el de Química, el viernes el de La Paz y, por último, el 8 de octubre, el de Ciencias Económicas. Cada galardón está acompañado con una cantidad de 9 millones de coronas suecas, es decir, $1 millón aproximadamente. El galardón de literatura de este año se aplazará hasta el 2019. Esto debido al escándalo del fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, quien fue acusado por 18 mujeres de violación y agresiones sexuales en noviembre de 2017, junto con la sospecha de haber filtrado nombres de los ganadores del Nobel. Los premios serán entregados el 10 de diciembre, en la que se recuerda el legado de su creador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo. Precisamente, así como lo escucharon en esta nota, el mundo de las letras pues está un poco desconcertado porque el Nobel de Literatura es uno de los premios más esperados. Sin embargo, este año el galardón no será entregado. Luis Gavino Alzati nos preparó un reportaje especial sobre las razones de esta decisión. El Premio Nobel de Literatura es uno de los galardones más esperados por la comunidad literaria y académica mundial. Su entrega genera cada año mucha expectación entre editoriales, autores y público en general. Aunque es la 7ª ocasión que la entrega de este galardón se pospone, 2018 es la primera ocasión que es a causa de una polémica relacionada con acoso hacia mujeres, por lo que la Academia Sueca determinó. En el ámbito relacionado con la educación y la literatura, la primera mujer latinoamericana en recibir esta distinción de la Academia Sueca fue la pedagoga y escritora chilena Gabriela Mistral en 1945. Pero, ¿cómo se elige al Premio Nobel? El Comité del Nobel está compuesto por 5 de los 18 miembros que forman la Academia Sueca, un organismo permanente de creación real cuyos miembros ocupan el cargo de manera vitalicia, con el deber principal de mejorar la pureza, el vigor y la majestad de la lengua sueca. El comité prepara una lista a partir de los candidatos presentados por importantes organismos académicos y literarios de todo el mundo, incluida la propia academia y los laureados vivos, para que los 18 miembros elijan por mayoría en sesión plenaria, expone Benedict Anderson en su texto Los no galardonados, notas sobre el Premio Nobel de Literatura. Para 2019, la Academia Sueca ha comprometido a entregar 2 galardones en esta disciplina. Por lo pronto, en la Semana del Nobel, el mundo deberá aguardar un año para conocer a los 2 ganadores de esta distinción. Y bueno, a propósito de los premios Nobel, el día de ayer se entregó el de Medicina James Allison y Tasuku Honjo, los padres del tratamiento estrella del cáncer, por su contribución a la inmunoterapia. Para profundizar sobre este tema nos acompaña en el estudio el doctor José Moreno Rodríguez. Él es director de investigación del Hospital Juárez de México. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo. Muy buenos días, en un Omar. momento tan coyuntural, Sí. en un momento donde precisamente se reconoce a estos pues grandes personalidades de la ciencia, de la medicina, al igual que usted, y nos estaba platicando que además usted tuvo la oportunidad de conocerlos, platicar, estar reunidos con ellos en una cena en Milán. Sí. Bienvenido, Sí, doctor. con James Allison específicamente.
Exactamente, sí. Con sí, James sí. Ali, ¿qué tal Sí. son? ¿Cómo? Es un tipo sensacional, muy relajado, lo han visto en las fotos, es una gente normal. Sí, parece una persona, ni parece científico ni médico. Oye, una pregunta, ¿y cuándo fue esa oportunidad que tuvo de charlar? En 2013, en el Congreso Internacional de Inmunología que se llevó a cabo en Milán ese año. Y ahí, pues supongo que ni se imaginaba que iba a ser galardonado con este importante premio. Sí. Sí, Ya era una eminencia. Sí. Era cuestión de tiempo entonces. Sí, era cuestión de tiempo, sí. Pues bienvenido. Sí. Doctor, para iniciar, explíquenos un poco de qué se trata específicamente esta investigación que está galardonando el Nobel. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una capacidad inmensa de reconocer cosas extrañas y defendernos contra ellas. Nuestro sistema que se dedica a esto le llamamos el sistema inmune o sistema inmunitario y está compuesto de una serie de elementos muy diversos. Voy a poner dos ejemplos nada más de muchos. Uno son los anticuerpos. Los anticuerpos son tan importantes que de hecho el primer premio Nobel de Medicina que se otorgó, que fue en 1900, fue a Emil von Behring, que descubrió los anticuerpos, un alemán. Y ahora pues, otra vez inmunólogos. Los inmunólogos han recibido como alrededor de 18 a 19 premios Nobel con este. Entonces, sí, es una ciencia que ha aportado mucho al conocimiento en este sentido. Bueno, el otro grupo importante del que quiero hablar, digo, no son los únicos, pero es el otro, se llaman linfocitos T. Los linfocitos T son tan importantes que podemos ver lo que les pasa a los pacientes que se infectan con el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA. Este ataca a un grupo de linfocitos T que se llaman CD4. Lo menciono porque se conoce bastante acerca de esto. Y estas células tienen varias funciones. Por un lado, atacar bacterias, virus, hongos, etcétera, cosas que nos amenazan. Pero por otro lado, también tienen como función evitar que nos autodestruyamos. Es una capacidad destructiva enorme la que tiene el sistema inmune. Entonces, existen subgrupos de linfocitos T que regulan, son frenos, y subgrupos de linfocitos T que atacan. Y el balance entre los dos nos permite defendernos contra lo extraño sin atacarnos a nosotros mismos. Cuando esto falla, se produce una enfermedad autoinmune. Claro. Bueno, doctor, permítame, muy importantes esos dos grupos. Tenemos que hacer una pausa. Creemos que es un buen momento para poner un breve alto y regresar justamente con esto que nos está interesando y que es tan importante que nos explique. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En 1869 nace Mahatma Gandhi, uno de los líderes espirituales más reconocidos y activista en pro de los derechos humanos. Y es temporada de entrega de premios Nobel desde Suecia, así que pues acaba de estar reconociendo el trabajo de importantes investigadores, instituciones, descubrimientos y aportaciones a la humanidad en diferentes campos. Le invitamos a conocer un poco más sobre este galardón. Inició la temporada de los premios Nobel, que este año se entregan del 1 al 8 de octubre. Hasta el momento se han concedido 585 a 892 personas y a 24 organizaciones. La ronda de premiaciones comenzó el día de ayer con el galardón de Medicina o Fisiología. El estadounidense James Allison, de 70 años, profesor del Centro de Cáncer de la Universidad de Texas en Houston, y el japonés Tasuku Honjo, de 76 años, profesor de la Universidad de Kioto, fueron seleccionados por el Comité del Nobel con el premio por su investigación de la terapia contra el cáncer centrada en la inhibición de la regulación inmune negativa. Hoy martes se dará a conocer el premio de Física, el miércoles el de Química, el viernes el de La Paz y por último, el 8 de octubre, el de Ciencias Económicas. Cada galardón está acompañado con una cantidad de 9 millones de coronas suecas, es decir, $1 millón aproximadamente.
El galardón de literatura de este año se aplazará hasta el 2019. Esto debido al escándalo del fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, quien fue acusado por 18 mujeres de violación y agresiones sexuales en noviembre de 2017, junto con la sospecha de haber filtrado nombres de los ganadores del Nobel. Los premios serán entregados el 10 de diciembre, en la que se recuerda el legado de su creador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo. Precisamente, así como lo escucharon en esta nota, el mundo de las letras pues está un poco desconcertado porque el Nobel de Literatura es uno de los premios más esperados. Sin embargo, este año el galardón no será entregado. Luis Gavino Alzati nos preparó un reportaje especial sobre las razones de esta decisión. El Premio Nobel de Literatura es uno de los galardones más esperados por la comunidad literaria y académica mundial. Su entrega genera cada año mucha expectación entre editoriales, autores y público en general. Aunque es la 7ª ocasión que la entrega de este galardón se pospone, 2018 es la primera ocasión que es a causa de una polémica relacionada con acoso hacia mujeres, por lo que la Academia Sueca determinó. En el ámbito relacionado con la educación y la literatura, la primera mujer latinoamericana en recibir esta distinción de la Academia Sueca fue la pedagoga y escritora chilena Gabriela Mistral en 1945. Pero, ¿cómo se elige al Premio Nobel? El Comité del Nobel está compuesto por 5 de los 18 miembros que forman la Academia Sueca, un organismo permanente de creación real cuyos miembros ocupan el cargo de manera vitalicia, con el deber principal de mejorar la pureza, el vigor y la majestad de la lengua sueca. El comité prepara una lista a partir de los candidatos presentados por importantes organismos académicos y literarios de todo el mundo, incluida la propia academia y los laureados vivos, para que los 18 miembros elijan por mayoría en sesión plenaria, expone Benedict Anderson en su texto Los no galardonados, notas sobre el Premio Nobel de Literatura. Para 2019, la Academia Sueca ha comprometido a entregar 2 galardones en esta disciplina. Por lo pronto, en la Semana del Nobel, el mundo deberá aguardar un año para conocer a los 2 ganadores de esta distinción. Y bueno, a propósito de los premios Nobel, el día de ayer se entregó el de Medicina James Allison y Tasuku Honjo, los padres del tratamiento estrella del cáncer, por su contribución a la inmunoterapia. Para profundizar sobre este tema nos acompaña en el estudio el doctor José Moreno Rodríguez. Él es director de investigación del Hospital Juárez de México. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo. Muy buenos días, en un Omar. momento tan coyuntural, Sí. en un momento donde precisamente se reconoce a estos pues grandes personalidades de la ciencia, de la medicina, al igual que usted, y nos estaba platicando que además usted tuvo la oportunidad de conocerlos, platicar, estar reunidos con ellos en una cena en Milán. Sí. Bienvenido, Sí, doctor. con James Allison específicamente, sí. Con Sí, James sí. Allison, ¿qué tal Sí. son? ¿Cómo? Es un tipo sensacional, muy relajado, lo han visto en las fotos, es una gente Sí. normal. Sí, parece una persona, Sí. ni parece Sí. científico ni médico. Sí. Oye, una pregunta, Sí. ¿y cuándo fue esa oportunidad que tuvo de charlar? En 2013, en el Congreso Internacional de Inmunología que se llevó a cabo en Milán ese año. Y ahí, pues supongo que ni se imaginaba que iba a ser galardonado con este importante premio. Sí. Sí, se no, imaginaba. sí, Ya se era una sospechaba, eminencia, sí. Era cuestión de tiempo entonces. Sí, nada más era cuestión de tiempo, sí. Pues bienvenido. Sí. Doctor, para iniciar, Sí. explíquenos un poco de qué se trata específicamente esta investigación que está galardonando el Nobel. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una capacidad inmensa de reconocer cosas extrañas y defendernos contra ellas. En nuestro sistema que se dedica a esto le llamamos el sistema inmune o sistema inmunitario, y está compuesto de una serie de elementos muy diversos. Voy a poner 2 ejemplos nada más de muchos. Uno son los anticuerpos. Los anticuerpos son tan importantes que de hecho el primer premio Nobel de Medicina que se otorgó, que fue en 1900, fue a Emil von Behring, que descubrió los anticuerpos, un alemán. Y ahora pues, otra vez inmunólogos. Los inmunólogos han recibido como alrededor de 18 a 19 premios Nobel con este.
Entonces, sí, es una ciencia que ha aportado mucho al conocimiento en este sentido. Bueno, el otro grupo importante del que quiero hablar, digo, no son los únicos, pero es el otro, se llaman linfocitos T. Los linfocitos T son tan importantes que podemos ver lo que les pasa a los pacientes que se infectan con el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA. Este ataca a un grupo de linfocitos T que se llaman CD4. Lo menciono porque se conoce bastante acerca de esto. Y estas células tienen varias funciones. Por un lado, atacar bacterias, virus, hongos, etcétera, cosas que nos amenazan. Pero por otro lado también tienen como función evitar que nos autodestruyamos. Es una capacidad destructiva enorme la que tiene el sistema inmune. Entonces, existen subgrupos de linfocitos T que regulan, son frenos, y subgrupos de linfocitos T que atacan. Y el balance entre los dos nos permite defendernos contra lo extraño sin atacarnos a nosotros mismos. Cuando esto falla, se produce una enfermedad autoinmune. Claro. Bueno, doctor, permítame, muy importantes los dos grupos. Tenemos que hacer una pausa. Creemos que es un buen momento para poner un breve alto y regresar justamente con esto que nos está interesando y que es tan importante que nos explique. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Pues estamos platicando con el doctor José Moreno Rodríguez, él es director de investigación del Hospital Juárez de México, precisamente sobre la inmunoterapia del cáncer, esta investigación que fue galardonada con el premio Nobel precisamente ayer. Y nos estaba explicando, doctor, que existen dos grupos de linfocitos, si mal no recuerdo. Entre muchos otros. Exacto. Sí. Bueno, que unos permiten que... Bueno, más bien, unos atacan a las enfermedades y otros hacen que no se autodestruya el cuerpo. Sí. Y por eso ahí nos quedamos. Sí. Bueno, entonces tradicionalmente lo que se buscaba en el cáncer era activar, estimular a las células que atacan para que destruyeran al cáncer más eficientemente. Lo que se les olvidaba es que estas células de cáncer pues son parte del propio organismo y el sistema inmune se niega a atacarlas. Entonces lo que hicieron Honjo por un lado y Allison por otro, descubrieron moléculas que están en la superficie de los linfocitos T. Y estas moléculas tienen como función regular, es decir, limitar la función de estos mismos. Y desarrollaron anticuerpos contra estas moléculas y los administraron primero en ratones y luego ya ahora en humanos para limitar, quitar el freno, limitar a las células reguladoras y permitir que las que atacan lo hagan libremente. Y esto lo hicieron, lograron con gran éxito tratar cánceres. Por ejemplo, un ejemplo es Jimmy Carter, el expresidente de Estados Unidos. Él tuvo un melanoma y actualmente está libre de cáncer gracias a inmunoterapia. Melanoma, decir, es cáncer de piel. Cáncer de piel, sí, es un cáncer de los más agresivos que hay. Y él está bien. Y hay mucha gente que está bien. Claro, todavía no estamos donde quisiéramos estar, porque al frenar la regulación, al quitar el freno, se nos activa la autoinmunidad y los pacientes, algunos desarrollan problemas graves. Sí, sobre todo problemas intestinales, diarreas crónicas, etcétera, y eso no es deseable. Lo deseable es llegar a tener un tratamiento que frene el sistema inmune, pero que le haga de una manera parcial para que el sistema inmune no se sobreactive y no cause daño al momento que está tratando de destruir el tumor. Claro. Y eso es una visión general para todos los tipos de cáncer. Para muchos cánceres, sí. El éxito ha habido con melanoma, sobre todo, el cáncer de piel, para algunas formas de cáncer pulmonar, se está usando en cáncer de mama, se está intentando en otros cánceres también. Seguramente en el momento que estoy diciéndoles a alguien ya se le está ocurriendo usarlo en alguna nueva forma de cáncer, pero es una nueva visión y una nueva esperanza para esta enfermedad que es tan terrible, ¿no? Sobre todo ahora que la longevidad hace que la gente ya se muera más de enfermedades como el cáncer, pues esto toma mayor importancia, ¿no? Doctor, tenemos ya lista la foto que nos hizo favor de compartirnos para pues recordar este momento tan importante en el que usted pudo compartir en un congreso, nos decía, de inmunoterapia
de inmunólogos, Sí. con uno de los ganadores del premio Nobel. Ahí A la derecha en es pantalla. El que está a la extrema derecha, viéndolo en nuestra pantalla, es, es el actual ganador James Allison, ¿no? Sí, El actual ganador del premio Nobel. Precisamente, repítanos qué fue lo que, cómo contribuyó él precisamente a Él descubrió una molécula que se llama CTLA4. CTLA4. Produjo anticuerpos contra esta molécula, estudió la función de la molécula y se dio cuenta que era un blanco adecuado para tratar de poner freno a las células, o sea, desactivar el freno que limita la respuesta inmune, ¿sí? Este fue el primero. Honjo descubrió otra molécula que se llama PD1, ¿sí? Es parecida a CTLA4, tiene funciones parecidas, poquitito diferentes, también es expresada por los linfocitos T y también al poner anticuerpos contra esta se quita el freno y se libera la respuesta inmune. Ok, ¿y quién más están ahí en la foto? El que está luego después de mí se llama Dario Viñali. Ajá. Un nombre italiano. Dario Viñali es inglés, es londinense, aunque es hijo de italianos. Y está actualmente en la Universidad de Pittsburgh. Él es un amigo muy cercano. Fuimos compañeros en Alemania cuando estuvimos haciendo el postdoctorado. Luego sigue la esposa del doctor que está inmediatamente, es el doctor Kenneth Murphy. Es autor de un libro de los más importantes de inmunología, el libro Janeway, se llama Inmunobiología. Y después Jim Allison, pero como pueden ver, su sonrisa es un tipo así, espontáneo, divertido, un gordito, simpático. Como decimos normalmente, bonachón, ¿no? Sí. Pero es un genio, el tipo es fabuloso. Pues qué bueno que nos pudimos mostrar esta foto y pues en una circunstancia muy importante ahora. ¿Cuáles son los grandes, en este momento, los grandes paradigmas dentro del cáncer? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la ciencia, las investigaciones para poder revertir este mal que a todos nos duele? Uno es en este sentido, la inmunoterapia. Otro sentido es la genética del cáncer. Sabemos que las células de cáncer tienen alteraciones en su DNA, en su ADN, como dicen en español. Y estas alteraciones hacen que las células se dividan anormalmente, que pierdan el control, que puedan adquirir mecanismos que les permite evadir la respuesta inmune, y estas son áreas de interés en el cáncer, ¿no? También se está viendo en el cáncer las células que forman el tumor, sobre todo en las formas más agresivas de cáncer, son heterogéneas. Algunas células constituyen la masa del tumor, pero hay otras células que constituyen la semilla de donde sale esa masa del tumor. Claro. Les llaman células troncales malignas o células troncales tumorales, y estas células también son muy importantes y se está buscando la forma de bloquear estas células porque de esta manera se impide el desarrollo del cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer no es tan complejo que hay que atacarlo desde varias vías, ¿no? Doctor, una de las cuestiones más importantes del Nobel es que da un impulso, digamos, a esta investigación. Sí. ¿Cómo será importante este Nobel? Pues yo creo que la importancia es que se le debe dar mayor énfasis a la inmunoterapia. Yo creo que hay que apoyar los estudios que hagan esto. En México se está empezando a utilizar, en el Instituto Nacional de Cancerología se está utilizando. En el Hospital Juárez de México, orgullosamente el doctor Armando Ramírez, quien es el jefe de oncología, está empezando estudios de inmunoterapia. Entonces creo que no vamos tan mal, estamos un poquito atrás, pero creo que nos vamos a poner al corriente. Espero que nos pongamos al corriente pronto. Muy bien, si nos lo permite, vamos a hacer una breve pausa, doctor, y regresamos para concluir sobre este importante tema en este contexto pues relevante a nivel mundial. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es muchas gracias. Sí. Y bueno, pues seguimos platicando con el doctor José Moreno Rodríguez, director de investigación del Hospital Juárez de México, precisamente sobre pues el cáncer, los avances científicos, medicinales, entre otras circunstancias. Una pregunta que a mí me gustaría hacerle, doctor, es cuando se da a conocer una importante investigación en materia del cáncer, en este caso muy específico, ya de forma comprobable, que sí tiene importantes efectos, pero aún está en la parte de investigación o descubrimiento. ¿Cuánto tiempo tarda en que ese descubrimiento llegue a la aplicación masiva de pacientes?
Lamentablemente tarda bastante. Por ejemplo, si ahorita descubrieran algo que nos va a ayudar para un cáncer que tengamos, seguramente en el caso de ustedes les va a alcanzar el tiempo, en mi caso seguramente no me alcanzaría. Más o menos unos 20 años, de 15 a 20 años más o menos. Sí. ¿Por qué es tan tardado? Porque primero hay que descubrir la molécula o el blanco al que uno dirige el tratamiento. Después hay que ver si este es autenticar, ver que sea real y que lo que uno espera y que lo que uno hipotetiza se cumpla. Después hay que ver que los efectos secundarios sean aceptables. ¿Sí? Hay que probar en modelos animales, hay que probar in vitro con células en cultivo y ya después hay que probar en humanos. Para esto hay que pasar una serie de comités de ética, comités de seguridad y luego de eficacia. Entonces todo esto lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Y es por seguridad, es porque un fracaso es muy costoso. Claro. ¿Sí? Es más costoso un fracaso que esperar, ¿sí? Que la espera necesaria para esto. Claro. Yo quisiera preguntarle más a fondo, doctor, ¿cómo está el panorama en México en cuanto a la investigación, tanto en temas de cáncer como en inmunoterapia? ¿Quiénes son las instituciones o cuáles son las instituciones punteras en el aspecto y en qué están invirtiendo para la investigación? Bueno, en investigación, primero en forma general, en investigación necesitamos que haya un aumento del apoyo a la investigación. Necesitamos que por lo menos el 0.3 del Producto Interno Bruto se dedique a apoyar investigación y que la investigación apoyada sea investigación de punta. No importa que tenga aplicación o no, porque finalmente puedo descubrir algo. Les voy a un ejemplo que yo pongo siempre, es Newton, descubrió la ley de la gravitación universal a principios del siglo XVIII y el hombre llegó a la Luna 200 años después o más de 200 años después y en aquel entonces no se sabía que tuviera una aplicación. Igual pasa en biología. La biología nace más o menos con Darwin hace 200 años, no menos de 200 años, digo 150 años, Darwin con su teoría de la evolución de las especies y hoy la biología es una ciencia de punta. Ahora, en México la investigación en cáncer a nivel médico, el Instituto Nacional de Cancerología con mucho. También se hace investigación en el Instituto Nacional de Nutrición, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Fisiología Celular. En los dos lugares hay buena investigación. En el CIMBESTAB del Politécnico también hay muy buena investigación en este sentido. Y nosotros estamos haciendo nuestros pininos en el Juárez, con pocos recursos, pero con mucho entusiasmo. Y con mucho talento, como el de usted, doctor. Me gustaría preguntarle cuáles son los principales cánceres que México debe estar siempre previniendo, revisando y, como usted decía, las generaciones se tienen que cada vez más empapar, se tienen que adentrar en estas circunstancias. Hay 3 formas de cáncer. El cáncer de mama es el más frecuente. Le sigue el de próstata, están muy cercanos uno del otro, y sigue el cáncer cervicouterino. En mujeres, el de mama y el cervicouterino. En México, el cervicouterino, que es un cáncer infeccioso, es causado por un virus. Es más frecuente que en otros países. No sabemos si es porque el virus sea más prevalente aquí o porque seamos más susceptibles a este virus. Nosotros no se sabe bien por qué, pero México es uno de los países con mayor frecuencia de este cáncer. Ahora, hay otros cánceres, el cáncer pulmonar, cáncer de colon, leucemias, en niños sobre todo. El de piel, que comentó. Sí, el de piel, el melanoma. Como somos de piel un poquito menos clara nosotros, es menos frecuente el cáncer de piel aquí en nosotros, pero no, sí existe también el cáncer de piel aquí. Sí. Doctor, platíquenos un poco más de la investigación que se hace en el Hospital Juárez de México. Sí, el doctor Armando Ramírez, le digo, es el jefe de oncología en el hospital, está empezando a hacer un estudio sobre uno de los anticuerpos que se llama nivolumab, que es el anticuerpo contra PD1, sí, que es la molécula que descubrió Honjo. Y están estudiando pacientes, si no me equivoco, con cáncer de próstata. No estoy seguro del cáncer, creo que es cáncer de próstata. Están empezando este estudio
Es uno de los grupos que está estudiando esto, es un estudio multicéntrico y el Hospital Juárez está participando con esto. El estudio se planteó hace poco más de un año y se va a iniciar, o se inició hace unos 2 meses, más o menos. Sí. Pues sería muy interesante que podamos tener pronto al doctor Armando Ramírez, a ver si hablamos con Esther, quien se encuentra aquí viendo esta entrevista, para que también nos mande este doctor muy talentoso. Pues finalmente, doctor, algo que creo que siempre, nunca sobra, las recomendaciones básicas para la gente en ese sentido, para, pues, si se puede prevenir algún tipo de cáncer, algún tipo de pacientes, sabemos que son cosas luego que salen del control, ¿no? Puedes llevar una vida muy sana, muy estable, pero también supongo que debe haber algunas recomendaciones. Bueno, la prevención en el cáncer cervicuterino es una enfermedad transmitida sexualmente. Hay que tener las precauciones que se tienen para cualquier enfermedad de este tipo. En cáncer de próstata y en cáncer de mama, lo que hay que hacer en el cáncer de próstata es hacerse el antígeno prostático a partir de los 40 años con cierta periodicidad, porque este es un muy buen indicador cuando se eleva de que alguien ¿Una vez tiene, al año? Más o menos una vez al año. Sí, aproximadamente una vez al año, y después más frecuentemente ya después de los 60. No me dedico a eso exactamente, entonces no le puedo decir la periodicidad exacta. En el cáncer de mama, pues la autoexploración es muy importante, estar conscientes que cualquier mujer puede tener cáncer de mama a cualquier edad, y no solo las mujeres, el hombre también puede tener cáncer de mama, entonces tiene que estar. Y en otros cánceres, pues digo, pulmonar, no fumar. Claro. No fumar también ayuda a otros cánceres como el de mama, como el de vejiga, etcétera. Entonces, pues esos son los consejos que podemos dar aquí. Pues sí, lo básico a veces es el sentido común, pero la gente luego no asume que esos detalles tan básicos son los que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, doctor José Moreno Rodríguez. Una excelente plática, charla. Ojalá podamos tenerlo. Salúdenos por mucho a James Allison. Con mucho gusto lo voy a hacer. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más temas en Interfaz. Y es temporada de entrega de premios Nobel desde Suecia, así que pues acaba de estar reconociendo el trabajo de importantes investigadores, instituciones, descubrimientos y aportaciones a la humanidad en diferentes campos. Le invitamos a conocer un poco más sobre este galardón. Inició la temporada de los premios Nobel, que este año se entregan del 1 al 8 de octubre. Hasta el momento se han concedido 585 a 892 personas y a 24 organizaciones. La ronda de premiaciones comenzó el día de ayer con el galardón de Medicina o Fisiología. El estadounidense James Allison, de 70 años, profesor del Centro de Cáncer de la Universidad de Texas en Houston, y el japonés Tazuko Honjo, de 76 años, profesor de la Universidad de Kioto, fueron seleccionados por el Comité del Nobel con el premio por su investigación de la terapia contra el cáncer centrada en la inhibición de la regulación inmune negativa. Hoy martes se dará a conocer el premio de Física, el miércoles el de Química, el viernes el de La Paz y, por último, el 8 de octubre, el de Ciencias Económicas. Cada galardón está acompañado con una cantidad de 9 millones de coronas suecas, es decir, $1 millón aproximadamente. El galardón de literatura de este año se aplazará hasta el 2019. Esto debido al escándalo del fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, quien fue acusado por 18 mujeres de violación y agresiones sexuales en noviembre de 2017, junto con la sospecha de haber filtrado nombres de los ganadores del Nobel. Los premios serán entregados el 10 de diciembre, en la que se recuerda el legado de su creador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo. Precisamente, así como lo escucharon en esta nota, el mundo de las letras pues está un poco desconcertado porque el Nobel de Literatura es uno de los premios más esperados. Sin embargo, este año el galardón no será entregado. Luis Gavino Alzati nos preparó un reportaje especial sobre las razones de esta decisión. El Premio Nobel de Literatura es uno de los galardones más esperados por la comunidad literaria y académica mundial. Su entrega genera cada año mucha expectación entre editoriales,
autores y público en general. Aunque es la 7ª ocasión que la entrega de este galardón se pospone, 2018 es la primera ocasión que es a causa de una polémica relacionada con acoso hacia mujeres, por lo que la Academia Sueca determinó. En el ámbito relacionado con la educación y la literatura, la primera mujer latinoamericana en recibir esta distinción de la Academia Sueca fue la pedagoga y escritora chilena Gabriela Mistral en 1945. Pero, ¿cómo se elige al Premio Nobel? El Comité del Nobel está compuesto por 5 de los 18 miembros que forman la Academia Sueca, un organismo permanente de creación real cuyos miembros ocupan el cargo de manera vitalicia, con el deber principal de mejorar la pureza, el vigor y la majestad de la lengua sueca. El comité prepara una lista a partir de los candidatos presentados por importantes organismos académicos y literarios de todo el mundo, incluida la propia academia y los laureados vivos, para que los 18 miembros elijan por mayoría en sesión plenaria, expone Benedict Anderson en su texto Los no galardonados, notas sobre el Premio Nobel de Literatura. Para 2019, la Academia Sueca ha comprometido entregar 2 galardones en esta disciplina. Por lo pronto, en la Semana del Nobel, el mundo deberá aguardar un año para conocer a los 2 ganadores de esta distinción. Y bueno, a propósito de los premios Nobel, el día de ayer se entregó el de Medicina James Allison y Tasuku Honjo, los padres del tratamiento estrella del cáncer, por su contribución a la inmunoterapia. Para profundizar sobre este tema nos acompaña en el estudio el doctor José Moreno Rodríguez. Él es director de investigación del Hospital Juárez de México. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo. Muy buenos días, en un Omar. momento tan coyuntural, Sí. en un momento donde precisamente se reconoce a estos pues grandes personalidades de la ciencia, de la medicina, al igual que usted, y nos estaba platicando que además usted tuvo la oportunidad de conocerlos, platicar, estar reunidos con ellos en una cena en Milán. Sí. Bienvenido, sí, doctor. con James Allison específicamente, sí. Con Sí, James sí. Allison, ¿qué tal Sí. son? ¿Cómo? Es un tipo sensacional, muy relajado, lo han visto en las fotos, es una gente Sí. normal. Sí, parece Sí. una persona, Sí. ni parece Sí. científico ni médico. Sí. Oye, una pregunta, Sí. ¿y cuándo fue esa? Bueno, la educación inclusiva se fortalece cada vez más en los sistemas educativos de todo el mundo. Todavía hay mucho por hacer. Esta semana le presentaremos y le hemos estado presentando una serie de trabajos especiales y interesantes entrevistas y charlas sobre precisamente la educación especial y todas sus diferentes variantes. Y esta mañana tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio la doctora María Esther Basurto López. Ella es directora de la Escuela Normal de Especialización y nos viene a platicar precisamente sobre este tema y cómo en esta escuela normal se forman a los maestros que atienden a los niños que tienen necesidades muy específicas y especiales para poder incluirlos en nuestro sistema educativo. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, un placer. Bienvenida, buenos días. Gracias por acompañarnos. Para empezar, platíquenos un poco sobre la normal. ¿Qué es lo que hacen? Nos estaba contando que su licenciatura se llama Licenciatura en Inclusión Educativa. Cuéntenos un poco más a fondo qué es lo que se enseña en esta normal. Bueno, mi escuela tiene 75 años. Hoy estamos en este periodo de festejos de 75 años. Siempre se han visto como una especialidad para antes. Los maestros que ya estaban formados venían y se especializaban en distintas áreas de discapacidad. Hoy tenemos en segundo, tercero y cuarto año las últimas generaciones de la licenciatura en Educación Especial con esa mirada de áreas de atención de discapacidad. Y tenemos también en primer año la primera generación de la licenciatura en Inclusión Educativa, en donde el panorama es más amplio para precisamente la inclusión, ubicar a partir del análisis y el estudio de la discapacidad y otras condiciones, poder atender a los chicos que se integran a las escuelas especiales o bien a la escuela regular. Claro, cuando hablamos de una discapacidad, ¿de qué estamos hablando y cuáles son esas variantes de la discapacidad? Porque obviamente es una palabra que todo mundo hemos escuchado, pero a veces nos cuesta trabajo delinear qué es una discapacidad o quién tiene una discapacidad y quién no. Es una condición muy específica en cuestión de la condición del cuerpo que ha tenido una limitante y luego se generan secuelas. En este sentido puede ser una discapacidad auditiva y lenguaje,
una discapacidad visual, otra intelectual y otra motora. Las otras condiciones que yo refería son a las condiciones psicosomáticas, como pueden ser, bueno, algunas condiciones de espectro autista, otras condiciones pueden ser los niños sobredotados, así como esa gran variante de chicos que van a la escuela y que necesitan una atención más específica. Claro. ¿Cómo se hace, doctora, precisamente para preparar a los maestros que atiendan esas diferentes condiciones? Es decir, ¿una misma preparación les sirve para poder detectar y canalizar o se necesita ir especializando a cada uno de los docentes que vayan a atender las diferentes situaciones? Hoy tenemos una particularidad importante en un enfoque social pedagógico, ¿no? En donde se ubica que la discapacidad tiene condiciones específicas, ya uno va aprendiendo esas condiciones a partir de un área neurológica, un área visual, ¿no? Claro. Y después vamos ubicando la pedagogía. En la parte de la pedagogía, pues una formación de la pedagogía general y luego vamos ubicando las condiciones que se requieren especializar para poder atender, sobre todo en el área de la comunicación. Por ejemplo, para los chicos sordos, pues ubicamos la lengua de señas mexicana, todo el contexto de la familia del sordo, en esa parte psicosocial. Y después tenemos a lo mejor para los chicos con problema visual, pues el braille, el conocimiento de la familia, de la situación social que vive el ciego, más aparte la condición de la orientación y movilidad en el mundo, la aritmografía, temas muy específicos que nos van ubicando en esas necesidades educativas y sociales de los sujetos y sus familias, porque también nos abocamos mucho a la familia especial. Claro, debe ser una educación integral, ¿no? Donde todos, exactamente todos los elementos y contextos de las personas con discapacidades pues, tienen que estar involucradas directamente. Nos hablaba, antes de entrar al aire, de los planes de estudio. Platíquenos un poco cómo ha sido esta evolución y a partir de qué rasgos se confecciona un plan de estudios y, por supuesto, el contenido. Claro, la transformación de las escuelas normales es un proyecto que ya lleva algunos años en nuestro país para poner el foco a la mejora de los planes de estudio. Nosotros el plan que tenemos a partir de los alumnos de segundo año es 2004, en donde se ubicaba en un modelo, en un enfoque de la integración educativa y lo hemos ido obviamente formalizando hacia la inclusión. El de hoy es ya netamente de la inclusión educativa y bueno, pues hay una construcción que el Estado ubica para poder desarrollar la implementación de los planes de estudio. Claro. Aproximadamente es un trabajo que lleva 2 años en nuestro país y se ha estado desarrollando. ¿Cuántas escuelas normales dedicadas a esta educación especial existen en nuestro país y más o menos cuántos docentes se forman cada año? Aproximadamente tenemos 50 en nuestro país, no solamente escuelas normales exclusivas para la educación especial o hoy la inclusión educativa, sino otras escuelas normales que tienen varios planes de estudio en relación a primaria, preescolar, a educación especial, ¿no? Claro. Pues en total aproximadamente 50. Y bueno, el número de docentes que egresan de cada normal es muy variable. Nosotros tenemos aproximadamente 100 por cada generación. Hay escuelas que tienen 25, hay escuelas que tienen un poco más. En fin, es muy variado el número. Claro, sin duda alguna, esta forma creo que una de las palabras claves es la inclusión, ¿no? Porque es un mecanismo en la sociedad. Estábamos hablando precisamente con Griselda Yebra, quien nos acompaña en la lengua de señas, pues como ahora, a partir del 1 de octubre, que se incluye en todas las televisiones, en todos los programas por ley, tiene que llevar precisamente el lenguaje de señas y que es precisamente parte de esa inclusión. Le decía, oye, ¿y cómo antes, pues imagínense, una persona sorda, pues me decías que casi no veían la televisión? ¿Por qué? Pues porque precisamente no había ningún tipo de comprensión. Obviamente pues, hablamos de contenidos culturales, educativos, pues a lo mejor mucho de lo que se estaban perdiendo las personas, en este caso, pues sordas y por supuesto también ciegas. En fin, esto es un importante proceso. Si nos lo permite, doctora, vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando de este interesantísimo tema y por supuesto el papel tan relevante que está haciendo la Escuela Normal de Especialización. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.
Este tema del cual estamos hablando, para ello nos acompaña la doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización, donde hablamos pues precisamente del trabajo que hace esta escuela en materia de áreas, ¿no?, de discapacidad. ¿Cuál es el perfil que debe tener un maestro para poder, de manera eficiente, por supuesto, tener estas habilidades para pues aprender, pero también enseñarlas el día de mañana cuando terminen su preparación? Claro, los jóvenes que entran con nosotros, bueno, pues tienen una variedad de áreas de atención en relación a su formación, y bueno, es la pedagogía, es la psicología, el desarrollo del niño y luego el proceso de discapacidad, así como la cuestión social, la política educativa, muy importante, y obviamente el dominio de todos los programas de educación básica. Nosotros atendemos chicos de educación preescolar, primaria y secundaria en estas condiciones. Entonces hay que tener todo el dominio de la educación básica para poder entonces programar, crear, ser muy creativos, estratégicos en relación a lo que se requiere cada sujeto, porque pues en este entorno de la diversidad, sí, todos necesitamos alguna situación diferenciada, y entonces puntualmente ir anexando las tecnologías, ir anexando infinidad de juguetes, de juegos, de dinámicas sociales, de situaciones muy específicas, sí, por ejemplo, para el chico con discapacidad intelectual, mirar un poco cómo va a ser su futuro para irlo encaminando a lo laboral. Claro. En fin, los chicos con discapacidad motora, por ejemplo, que muchos de ellos tienen conservada su intelecto tan normal, pero tienen dificultad para hablar, entonces tableros de comunicación no verbal, en fin, ciertas cosas en el área visual, bueno, pues todos los aditamentos para los chicos con baja visión, ¿no? Que no son ciegos totalmente, pero funcionalmente no pueden ver como nosotros. Claro. En fin, todo ese tipo de materiales especiales, adaptaciones arquitectónicas y al mobiliario escolar, material didáctico, en fin, sí son muchos elementos, claro, que debemos saber. Doctora, en el corte platicábamos un poco sobre cómo las escuelas regulares o que no están enfocadas a atender a estos chicos con alguna necesidad especial o alguna discapacidad, también tienen programas y deben tener programas en donde pues se intente incluir a la mayor cantidad de jóvenes y niños con este tipo de características específicas. Platíquenos un poco sobre estos programas, esta unidad de servicio de apoyo, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México. Claro, es un equipo de trabajo que ya tiene sus años. Está compuesto por los licenciados en educación especial, terapeuta del lenguaje, trabajo social y psicología. Entonces es un equipo que apoya a por lo menos 5 escuelas, de 1 a 5 escuelas, y ubican preescolar, primaria y secundaria, y ellos van y trabajando con los docentes regulares, incluso en los consejos técnicos también trabajan a la par, para ir ubicando los requerimientos y cómo ir avanzando en la inclusión de todos los chicos. O sea, es la escuela para todos, el punto medular social y pedagógicamente hablando, la escuela para todos. Claro. Para entender un poco más este contexto sobre estas personas que tienen alguna discapacidad y obviamente la importancia de la Escuela Normal de Especialización, ¿usted tiene los datos o existen datos donde nos indiquen cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y cuál es la discapacidad que más nos afecta? Sí, INEGI ha hecho un importante trabajo. Más del 12% de la población nacional tiene discapacidad. Claro, aquí abarca desde niños hasta adultos. Sí. Nosotros nos abocamos al porcentaje de sujetos en edad escolar. Y bueno, hay zonas del país a donde se generan más un tipo de discapacidad que otra, ¿no? Por ejemplo, en Morelos hay más problemas visuales, en fin. ¿Y se tiene la razón? Sí, algunas cuestiones ambientales, algunas cuestiones genéticas, no sé. Pero bueno, la discapacidad en general, visual, auditiva, motriz, intelectual. Sí, puede estar en cualquier estado, sí, ¿no?
Doctora, ¿con qué instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se vinculan ustedes como Escuela Normal de Especialización y en general, pues como todo este sistema que soporta a las personas con discapacidad para poder desarrollar todos estos materiales y estrategias específicas para atenderlos? Sí, nosotros, aparte de trabajar con las escuelas de educación básica oficiales, bueno, pues también acudimos a algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, IAPs, ¿no? Instituciones de asistencia privada, o incluso hasta a nivel hospitalario para las prácticas, para ir nosotros incursionando en diversos ámbitos profesionales. En relación a la formación, pues tenemos relación con otras normales del país, con algunas universidades, ¿no? Que tenemos algunos convenios de investigación, por ejemplo, tenemos cuerpo académico y trabajamos como Escuela de Educación Superior en toda esa situación de la calidad de la formación de los docentes en relación a la investigación, claro, a nuestros procesos de docencia, de difusión como áreas sustantivas. Y el acceso de alumnos a estas escuelas, ¿cuál es la forma de que puedan entrar jóvenes, personas que quizá no estén bien, de que tengan familias, dicen, mira, está esta alternativa, jóvenes que a lo mejor no se les han dado la correcta orientación? ¿Qué tienen que hacer? Por supuesto que por allí del mes de abril empieza a salir nuestra convocatoria como todas las normales del país. Y se difunde sobre todo en los bachilleratos, ¿no? Nuestro perfil de ingreso es cualquier joven con nivel de bachillerato, y bueno, pues se hace un examen de admisión y ya se genera un puntaje, un promedio para poder ingresar con nosotros. La carrera es de 4 años. Y también tenemos una especialidad y maestría para poder abocarnos también a profesores en servicio que quieran especializarse en estos ámbitos. Correcto. Muy bien. Pues doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Interfaz. Estaremos muy en contacto con ustedes para seguir difundiendo toda esta labor que se realiza en la Escuela Normal de Especialización. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y vamos a hacer, mientras tanto, una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Seguimos con temas muy interesantes. Quería preguntarle cuáles son los principales cánceres que México debe estar siempre pues previniendo, revisando, y como usted decía, las generaciones se tienen que cada vez más empapar, se tienen que adentrar en estas circunstancias. Sí. Hay 3 formas de cáncer. El cáncer de mama es el más frecuente, le sigue el de próstata, están muy cercanos uno del otro, y sigue el cáncer cervicouterino. En mujeres, el de mama y el cervicouterino. En México, el cervicouterino, que es un cáncer infeccioso, es causado por un virus. Es más frecuente que en otros países. No sabemos si es porque el virus sea más prevalente aquí o porque seamos más susceptibles a este virus. Nosotros no se sabe bien por qué, pero México es uno de los países con mayor frecuencia de este cáncer. Ahora, hay otros cánceres, el cáncer pulmonar, cáncer de colon, leucemias, en niños sobre todo. El de piel, que comentó. Sí, el de piel, el melanoma. Como somos de piel un poquito menos clara nosotros, es menos frecuente el cáncer de piel aquí en nosotros, pero no, sí existe también el cáncer de piel aquí. Sí. Doctor, platíquenos un poco más de la investigación que se hace en el Hospital Juárez de México. Sí, el doctor Armando Ramírez, le digo, es el jefe de oncología en el hospital, está empezando a hacer un estudio sobre uno de los anticuerpos que se llama nivolumab, que es el anticuerpo contra PD-1, sí, que es la molécula que descubrió Honjo. Y están estudiando pacientes, si no me equivoco, con cáncer de próstata. No estoy seguro del cáncer, creo que es cáncer de próstata. Están empezando este estudio. Es uno de los grupos que está estudiando esto, es un estudio multicéntrico y el Hospital Juárez está participando con esto. El estudio se planteó hace poco más de un año y se va a iniciar, o se inició hace unos 2 meses, más o menos. Sí. Pues sería muy interesante que podamos tener pronto al doctor Armando Ramírez, a ver si hablamos con Esther, quien se encuentra aquí viendo esta entrevista, para que también nos mande este doctor muy talentoso. Pues finalmente, doctor, algo que creo que siempre, nunca sobra,
las recomendaciones básicas para la gente en ese sentido, para, pues, si se puede prevenir algún tipo de cáncer, algún tipo de padecimiento? Sabemos que son cosas luego que salen del control, ¿no? Puedes llevar una vida muy sana, muy estable, pero también supongo que debe haber algunas recomendaciones. La prevención en el cáncer cervicuterino es una enfermedad transmitida sexualmente. Hay que tener las precauciones que se tienen para cualquier enfermedad de este tipo. En cáncer de próstata y en cáncer de mama, lo que hay que hacer en el cáncer de próstata es hacerse el antígeno prostático a partir de los 40 años con cierta periodicidad, porque este es un muy buen indicador cuando se eleva de que alguien ¿Una vez tiene, al año? Más o menos una vez al año. Sí, aproximadamente una vez al año, y después más frecuentemente ya después de los 60. No me dedico a eso exactamente, entonces no le puedo decir la periodicidad exacta. En el cáncer de mama, pues la autoexploración. Es muy importante estar conscientes que cualquier mujer puede tener cáncer de mama a cualquier edad. Y no solo las mujeres, el hombre también puede tener cáncer de mama. Entonces tiene que estar. Y en otros cánceres, pues digo, pulmonar, no fumar. Claro. No fumar también ayuda a otros cánceres como el de mama, como el de vejiga, etcétera. Entonces, pues esos son los consejos. Martes de nuestra sección México X, donde hablamos de esta plataforma de cursos completamente gratuitos que opera la Dirección General de Televisión Educativa, nuestra casa, y que además se hace en colaboración con importantísimas instituciones en todo el país. Y para hablar de esta plataforma, hoy nos enlazamos con el maestro en Tecnologías de la Información, José Luis Guadalupe Triana Hernández. Él es profesor del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán, y vamos a hablar de un interesantísimo MOOC que se llama La Ética del Ser Humano y la Ciencia. Muy buenos días, maestro. Muchas gracias por este enlace para Interfaz. Muy buenos días, Hola, maestro. Si nos está escuchando, ya estamos al aire precisamente con usted. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anita, Omar, gracias por la invitación esta mañana. Al contrario. Cuéntenos un poco sobre este interesante MOOC, porque pues mucho hablamos del desarrollo científico, sin embargo, tener en cuenta la ética es algo fundamental. Así es, Anita, fíjate que estamos dando un curso masivo abierto en línea en el TECNM a través de la plataforma México X. Por quinta ocasión estamos abriendo este curso Ética del Ser Humano y la Ciencia, donde a través de 6 módulos incluimos y enseñamos a nuestros estudiantes la diferencia entre los diferentes conceptos entre ética, valores, antivalores, moral, y también muy importante lo que manejas, las implicaciones éticas tanto del investigador como del tecnólogo. Me da mucho gusto saludarlo, don José Luis Guadalupe Triana Hernández. Desde su perspectiva, ¿cómo pueden conceptualizarse un concepto tan amplio compaginado en lo que es nuestra sociedad mexicana? La ética, sobre todo en la parte profesional. Creo que es muy importante este curso, por eso me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Cómo ustedes la están evaluando, el concepto de ética? Fíjate que nosotros, el Tecnológico Nacional de México, en base a los estudios que ha hecho de pertinencia y pertenencia ante el sector productivo, se ha dado cuenta de la necesidad de fomentar valores entre los estudiantes, para que cuando lleguen al campo laboral, los egresados cumplan no solamente la parte técnica, que son muy buenos los egresados de nuestro Tecnológico Nacional de México, también quieren que fortalezcamos la parte de valores, la parte de moral. Y es aquí donde entra la importancia de esta materia en realidad dentro del Tecnológico Nacional de México, y este MOOC ha encaminado precisamente a apoyar a esos estudiantes. ¿Para qué? Para que a través de sus juicios éticos y morales puedan desarrollarse mejor profesionalmente en las empresas, pero también sin olvidar que primordialmente como personas tienen que ser personas de bien. Maestro, pues muy importante esto que nos señala. Platíquenos un poco más a fondo qué es lo que van a poder ver los alumnos, los estudiantes, los usuarios de este MOOC en la plataforma México X. ¿Cuáles serán los contenidos específicos que estarán desarrollando? Sí, mire, básicamente queremos cumplir algunas competencias, entre ellos el análisis y reflexión sobre aprender la ética, ¿verdad? Eso es muy importante. También
el desarrollo de la ética con respecto a la ciencia y la tecnología, para darle sentido ético a las cosas y al trabajo que se desarrolla, no solamente en el aula, en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Porque quiero decirles que no solamente a este curso estamos invitando a estudiantes del Tecnológico Nacional de México. Tenemos en un gran porcentaje personas profesionistas, empresarios, profesionistas del área de la salud se han acercado mucho a tomar este curso, profesores y otros profesionistas que les ha permitido retomar esto, que bueno, originalmente se lo hemos dejado a las familias, lo hemos dejado a nuestros padres para que nos formen en esta parte. Sin embargo, nosotros queremos en esta parte, a través de conceptos, a través de unos videos, a través de unos casos, estamos presentando 3 casos importantes para que los muchachos reflexionen, planteen y propongan soluciones a esos casos desde el punto de vista ético. Y al final cerramos con la participación de algo muy interesante por primera vez, es la participación de lo que viene siendo el doctor José Medina Flores. Él es un investigador, médico investigador del área de lo que viene siendo el tratamiento de terapia celular regenerativa, donde ahí vamos a hablar específicamente la parte ética en este campo que es muy novedoso, que va dando una solución importante a los problemas de salud en nuestro México, en nuestro mundo, y él es pionero a nivel mundial con respecto a esto. Y ¿saben qué? Es mexicano, entonces sería importante que nuestras gentes supieran lo que estamos haciendo también dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestros centros de investigación. Pues muy importante esto. ¿Cuánto tiempo podría un joven, un profesionista, un adulto, puesto que está abierto para todo público, concluir este MOOC tan relevante? Fíjese que, Omar, que estamos trabajando en 6 semanas. Son 6 semanas de trabajo, son 30 horas efectivas. Le estamos dedicando 5 horas por semana a este MOOC, de tal manera que los conceptos se van abriendo semana por semana. Se hacen una presentación a través de elementos multimedia, se hacen, como ya les explicaba, la parte de casos, y algo muy importante que hemos incorporado pues son las redes sociales. Claro. Las redes sociales, y a través de las redes sociales y el apoyo también de la plataforma México X, estamos llegando a hacer retos desde el punto de vista de ética y valores. Por ejemplo, en esta semana tenemos el primer reto, que es que nuestros estudiantes toman una fotografía donde se represente uno de los valores. Y resulta que el día de ayer, que empezó esta actividad, a la noche ya teníamos 25 participantes con sus fotografías. ¿Qué significa? Que la gente está ávida, está deseosa de dar a conocer cómo trabaja ellos o cómo viven su día en valores. Sí hay mucha gente todavía que seguimos teniendo y trabajando con valores. Claro, pues maestro, una felicitación por este uso tan oportuno y activo de las diferentes plataformas sociales que permiten la socialización del conocimiento, y también pues que una institución tan destacada en materia de ciencia y de tecnología como el Tecnológico Nacional de México esté poniendo énfasis en la ética. Pues ya nada más queda que invite a todos nuestros telespectadores a inscribirse a este MOOC. Y que nos diga dónde se tienen que inscribir. Así es, bueno, tenemos todavía inscripciones hasta el día 5 de octubre en la plataforma México X, en la página www.mexicox.gov.mx. Ahí, por favor, busquen diferentes cursos que tenemos dentro de la misma plataforma. Y en el Tecnológico Nacional de México no solamente tenemos nuestro curso que es el de Ética, el Ser Humano y la Ciencia, tenemos más de 12 cursos, entre ellos el de Planeación Estratégica, el de Investigación Descubriendo Hechos y Principios, el de Desarrollo Sustentable y Probabilidad Estadística. Hay diferentes opciones que tenemos para todo público. Claro. Pues maestro, invitar a todos a que se inscriban a estos MOOCs y agradecerle, y un fuerte abrazo hasta Mazatlán. Hasta luego, maestro. Muchas gracias, Anita y Omar. Saludos a todos por allá. Gracias. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Día Internacional de la No Violencia.
importantísimo este tema del cual estamos hablando. Para ello nos acompaña la doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización, donde hablamos pues precisamente del trabajo que hace esta escuela en materia de áreas, ¿no?, de discapacidad. ¿Cuál es el perfil que debe tener un maestro para poder, de manera eficiente, por supuesto, tener estas habilidades para pues aprender, pero también enseñarlas el día de mañana cuando terminen su preparación? Claro, los jóvenes que entran con nosotros, bueno, pues tienen una variedad de áreas de atención en relación a su formación, y bueno, es la pedagogía, es la psicología, el desarrollo del niño y luego el proceso de discapacidad, así como la cuestión social, la política educativa, muy importante, y obviamente el dominio de todos los programas de educación básica. Nosotros atendemos chicos de educación preescolar, primaria y secundaria en estas condiciones. Entonces hay que tener todo el dominio de la educación básica para poder entonces programar, crear, ser muy creativos, estratégicos en relación a lo que se requiere cada sujeto, porque pues en este entorno de la diversidad, sí, todos necesitamos alguna situación diferenciada, y entonces puntualmente ir anexando las tecnologías, ir anexando infinidad de juguetes, de juegos, de dinámicas sociales, de situaciones muy específicas, sí, por ejemplo, para el chico con discapacidad intelectual, mirar un poco cómo va a ser su futuro para irlo encaminando a lo laboral. Claro. En fin, los chicos con discapacidad motora, por ejemplo, que muchos de ellos tienen conservada su intelecto tan normal, pero tienen dificultad para hablar, entonces tableros de comunicación no verbal, en fin, ciertas cosas en el área visual, bueno, pues todos los aditamentos para los chicos con baja visión, ¿no? Que no son ciegos totalmente, pero funcionalmente no pueden ver como nosotros. Claro. En fin, todo ese tipo de materiales especiales, adaptaciones arquitectónicas y al mobiliario escolar, material didáctico, en fin, sí son muchos elementos, claro, que debemos saber. Doctora, en el corte platicábamos un poco sobre cómo las escuelas regulares o que no están enfocadas a atender a estos chicos con alguna necesidad especial o alguna discapacidad, también tienen programas y deben tener programas en donde pues se intente incluir a la mayor cantidad de jóvenes y niños con este tipo de características específicas. Platíquenos un poco sobre estos programas, esta unidad de servicio de apoyo, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México. Claro, es un equipo de trabajo que ya tiene sus años. Está compuesto por los licenciados en educación especial, terapeuta del lenguaje, trabajo social y psicología. Entonces es un equipo que apoya a por lo menos 5 escuelas, de 1 a 5 escuelas, y ubican preescolar, primaria y secundaria, y ellos van y trabajando con los docentes regulares, incluso en los consejos técnicos también trabajan a la par, para ir ubicando los requerimientos y cómo ir avanzando en la inclusión de todos los chicos. O sea, es la escuela para todos, el punto medular social y pedagógicamente hablando, la escuela para todos. Claro. Para entender un poco más este contexto sobre estas personas que tienen alguna discapacidad y obviamente la importancia de la Escuela Normal de Especialización, ¿usted tiene los datos o existen datos donde nos indiquen cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y cuál es la discapacidad que más nos afecta? Sí, INEGI ha hecho un importante trabajo. Más del 12% de la población nacional tiene discapacidad. Claro, aquí abarca desde niños hasta adultos. Sí. Nosotros nos abocamos al porcentaje de sujetos en edad escolar. Y bueno, hay zonas del país a donde se generan más un tipo de discapacidad que otra, ¿no? Por ejemplo, en Morelos hay más problemas visuales, en fin. ¿Y se tiene la razón? Sí, algunas cuestiones ambientales, algunas cuestiones genéticas, no sé. Pero bueno, la discapacidad en general, visual, auditiva, motriz, intelectual,
Sí, puede estar en cualquier, por supuesto, en cualquier estado, sí. ¿no? Doctora, ¿con qué instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se vinculan ustedes como Escuela Normal de Especialización y en general, pues como todo este sistema que soporta a las personas con discapacidad para poder desarrollar todos estos materiales y estrategias específicas para atenderlos? Sí, nosotros, aparte de trabajar con las escuelas de educación básica oficiales, bueno, pues también acudimos a algunas organizaciones no gubernamentales, ONGs, IAPs, ¿no? Instituciones de asistencia privada, o incluso hasta a nivel hospitalario, para las prácticas, para ir nosotros incursionando en diversos ámbitos profesionales. En relación a la formación, pues tenemos relación con otras normales del país, con algunas universidades, ¿no? Que tenemos algunos convenios de investigación, por ejemplo, tenemos cuerpo académico y trabajamos como Escuela de Educación Superior en toda esa situación de la calidad de la formación de los docentes en relación a la investigación, claro, a nuestros procesos de docencia, de difusión como áreas sustantivas. Y el acceso de alumnos a estas escuelas, ¿cuál es la forma de que puedan entrar jóvenes, personas que quizá no estén bien, de que tengan familias, dicen, mira, está esta alternativa, jóvenes que a lo mejor no se les han dado la correcta orientación? ¿Qué tienen que hacer? Por supuesto que por allí del mes de abril empieza a salir nuestra convocatoria como todas las normales del país. Y se difunde sobre todo en los bachilleratos, ¿no? Nuestro perfil de ingreso es cualquier joven con nivel de bachillerato, y bueno, pues se hace un examen de admisión y ya se genera un puntaje, un promedio para poder ingresar con nosotros. La carrera es de 4 años. Y también tenemos una especialidad y maestría para poder abocarnos también a profesores en servicio que quieran especializarse en estos ámbitos. Correcto. Muy bien. Pues doctora María Esther Basurto López, directora de la Escuela Normal de Especialización, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Interfaz. Estaremos muy en contacto con ustedes para seguir difundiendo toda esta labor que se realiza en la Escuela Normal de Especialización. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y vamos a hacer, mientras tanto, una breve pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Seguimos con temas muy interesantes. En 1869 nace Mahatma Gandhi, uno de los líderes espirituales más reconocidos y activista en pro de los derechos humanos. De nuestra sección México X, donde hablamos de esta plataforma de cursos completamente gratuitos que opera la Dirección General de Televisión Educativa, nuestra casa, y que además se hace en colaboración con importantísimas instituciones en todo el país. Y para hablar de esta plataforma, hoy nos enlazamos con el maestro en Tecnologías de la Información, José Luis Guadalupe Triana Hernández. Él es profesor del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán, y vamos a hablar de un interesantísimo MOOC que se llama La Ética del Ser Humano y la Ciencia. Muy buenos días, maestro. Muchas gracias por este enlace para Interfaz. Muy buenos días, Hola, maestro. Si nos está escuchando, ya estamos al aire precisamente con usted. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anita, Omar, gracias por la invitación esta mañana. Al contrario. Cuéntenos un poco sobre este interesante MOOC, porque pues mucho hablamos del desarrollo científico, sin embargo, tener en cuenta la ética es algo fundamental. Así es, Anita, fíjate que estamos dando un curso masivo abierto en línea en el TECNM a través de la plataforma México X. Por 5ª ocasión estamos abriendo este curso Ética del Ser Humano y la Ciencia, donde a través de 6 módulos incluimos y enseñamos a nuestros estudiantes la diferencia entre los diferentes conceptos entre ética, valores, antivalores, moral, y también muy importante lo que manejas, las implicaciones éticas tanto del investigador como del tecnólogo. Me da mucho gusto saludarlo, don José Luis Guadalupe Triana Hernández.
Desde su perspectiva, ¿cómo pueden conceptualizarse un concepto tan amplio compaginado en lo que es nuestra sociedad mexicana? La ética, sobre todo en la parte profesional. Creo que es muy importante este curso, por eso me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Cómo ustedes la están evaluando, el concepto de ética? Fíjate que nosotros, el Tecnológico Nacional de México, en base a los estudios que ha hecho de pertinencia y pertenencia ante el sector productivo, se ha dado cuenta de la necesidad de fomentar valores entre los estudiantes, para que cuando lleguen al campo laboral, los egresados cumplan no solamente la parte técnica, que son muy buenos los egresados de nuestro Tecnológico Nacional de México, también quieren que fortalezcamos la parte de valores, la parte de moral. Y es aquí donde entra la importancia de esta materia en realidad dentro del Tecnológico Nacional de México, y este MOOC ha encaminado precisamente a apoyar a esos estudiantes. ¿Para qué? Para que a través de sus juicios éticos y morales puedan desarrollarse mejor profesionalmente en las empresas, pero también sin olvidar que primordialmente como personas tienen que ser personas de bien. Maestro, pues muy importante esto que nos señala. Platíquenos un poco más a fondo qué es lo que van a poder ver los alumnos, los estudiantes, los usuarios de este MOOC en la plataforma México X. ¿Cuáles serán los contenidos específicos que estarán desarrollando? Sí, mire, básicamente queremos cumplir algunas competencias, vamos a cumplir algunas competencias, entre ellos el análisis y reflexión sobre aprender la ética, ¿verdad? Eso es muy importante. También el desarrollo de la ética con respecto a la ciencia y la tecnología, para darle sentido ético a las cosas y al trabajo que se desarrolla, no solamente en el aula, en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Porque quiero decirles que no solamente a este curso estamos invitando a estudiantes del Tecnológico Nacional de México. Tenemos en un gran porcentaje personas profesionistas, empresarios, profesionistas del área de la salud se han acercado mucho a tomar este curso, profesores y otros profesionistas que les ha permitido retomar esto, que bueno, originalmente se lo hemos dejado a las familias, lo hemos dejado a nuestros padres para que nos formen en esta parte. Sin embargo, nosotros queremos en esta parte, a través de conceptos, a través de unos videos, a través de unos casos, estamos presentando 3 casos importantes para que los muchachos reflexionen, planteen y propongan soluciones a esos casos desde el punto de vista ético. Y al final cerramos con la participación de algo muy interesante por primera vez, es la participación de lo que viene siendo el doctor José Medina Flores. Él es un investigador, médico investigador del área de lo que viene siendo el tratamiento de terapia celular regenerativa, donde ahí vamos a hablar específicamente la parte ética en este campo que es muy novedoso, que va dando una solución importante a los problemas de salud en nuestro México, en nuestro mundo, y él es pionero a nivel mundial con respecto a esto. Y ¿saben qué? Es mexicano, entonces sería importante que nuestras gentes supieran lo que estamos haciendo también dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestros centros de investigación. Pues muy importante esto. ¿Cuánto tiempo podría un joven, un profesionista, un adulto, puesto que está abierto para todo público, concluir este MOOC tan relevante? Fíjese que, Omar, que estamos trabajando en 6 semanas. Son 6 semanas de trabajo, son 30 horas efectivas. Le estamos dedicando 5 horas por semana a este MOOC, de tal manera que los conceptos se van abriendo semana por semana. Se hacen una presentación a través de elementos multimedia, se hacen, como ya les explicaba, la parte de casos, y algo muy importante que hemos incorporado pues son las redes sociales. Claro. Las redes sociales, y a través de las redes sociales y el apoyo también de la plataforma México X, estamos llegando a hacer retos desde el punto de vista de ética y valores. Por ejemplo, en esta semana tenemos el primer reto, que es que nuestros estudiantes toman una fotografía donde se represente uno de los valores. Y resulta que el día de ayer, que empezó esta actividad, a la noche ya teníamos 25 participantes con sus fotografías. ¿Qué significa? Que la gente está ávida, está deseosa de dar a conocer cómo trabaja ellos o cómo viven su día en valores. Sí hay mucha gente todavía que seguimos teniendo y trabajando con valores.
Claro, pues maestro, una felicitación por este uso tan oportuno y activo de las diferentes plataformas sociales que permiten la socialización del conocimiento y también pues que una institución tan destacada en materia de ciencia y de tecnología como el Tecnológico Nacional de México esté poniendo énfasis en la ética. Pues ya nada más queda que invite a todos nuestros telespectadores a inscribirse a este MOOC. Y que nos diga dónde también, dónde se tienen que inscribir. Así es, bueno, tenemos todavía inscripciones hasta el día 5 de octubre en la plataforma México X, en la página www.mexicox.gov.mx. Ahí, por favor, busquen diferentes cursos que tenemos dentro de la misma plataforma. Y en el Tecnológico Nacional de México no solamente tenemos nuestro curso que es el de Ética, Ser Humano y la Ciencia, tenemos más de 12 cursos, entre ellos el de Planeación Estratégica, el de Investigación Descubriendo Hechos y Principios, Muy bien. el de Desarrollo Sustentable y Probabilidad Estadística. Hay diferentes opciones que tenemos para todo público. Claro. Pues maestro, a invitar a todos a que se inscriban a estos MOOCs y agradecerle y un fuerte abrazo hasta Mazatlán. Hasta luego, maestro. Muchas gracias, Anita y Omar. Saludos a todos por allá. Gracias. Una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. Y bueno, ahora nos vamos a otra sección interesante. Desde Mazatlán nos vamos hasta Toluca. Ya se encuentra Dulce María Espinosa Lázaro, quien gracias al programa de capacitación de estudiantes Proyecta 10,000 Canadá, pudo precisamente realizar parte de sus estudios académicos en este pues maravilloso país, Canadá. Muy buenos días, es un gusto saludarte hasta Toluca, Dulce María Espinosa. Buenos días. Pues te vemos muy contenta, seguramente no se te ha quitado todavía la emoción de haber estado allá en Canadá. Platícanos, ¿cuándo te fuiste? ¿Cuánto tiempo duraste y a qué ciudad? ¿En qué ciudad estuviste estudiando el inglés? Pues exactamente me fui hace un año, ya en octubre me encontraba allá, me fui un mes entero, me encontré en British Columbia, exactamente en Terras. Dulce María, cuéntanos un poco de cómo accediste a esta beca, cuál fue el proceso que tuviste que seguir, los requisitos que tuviste que cumplir para lograr obtenerla. Bueno, pues vi la convocatoria creo que 2 días antes de que acabara para la entrega de papeles. Y afortunadamente tenía lo que venía siendo todos los papeles de pasaporte, las cartas y el currículum. Y mi facultad me apoyó en aprobarme una carta lo más pronto posible para que tenía que como que aceptar que permitían irme en periodo de escuela. Y ya fui a meter los papeles y a las 2 semanas aproximadamente me dieron la aceptación y fue cuando ya me dijeron que en octubre me iba. ¿Cómo fue tu aprovechamiento académico en esta experiencia? ¿Qué tan relevante fue para tus estudios el haberte ido allá a Canadá? Pues creo que me ayudó más en mejorar lo que viene siendo la confianza para hablar el inglés con personas. Sí. Pues me tocó quedarme con una familia a vivir ahí, entonces es muy diferente como aquí en México que cuando estudias con un maestro, el maestro sabe el español y si no entiendes algo, le preguntas. Y allá era como, tienes que saber hablar inglés porque aquí nadie te va a explicar. Claro. Entonces tenías que de alguna manera intentar comunicarte con ellos y era como hacer el esfuerzo siempre. Entonces creo que me ayudó mucho en tener más confianza a la hora de hablar con alguien en inglés y también tuve la fortuna de que me permitieron estar en unas clases de mi carrera, que es medicina, entonces me dieron a conocer cómo ellos tratan o cómo ellos aprenden la medicina a diferencia de aquí en México. Claro, este punto que mencionas es muy interesante y por eso yo quisiera pues preguntarte un poco más a fondo cómo fue tu experiencia personal, qué tanto trabajo te costó adaptarte, cuáles fueron las diferencias que más notaste de este cambio tan radical de país, de sociedad y de sistema educativo. Pues de hecho sí fue como mucha diferencia, desde el primer momento en el que estuve fue como un cambio de panorama completo, desde cómo las personas se tratan en lo que viene siendo en la calle hasta cómo se tratan ellos mismos en casa. Era como muy diferente desde cómo comen, cómo tienen hasta la costumbre para lavar los trastes, que eso incluso es muy diferente. Entonces
Por ejemplo, puedo decir que allá podíamos caminar a las 10 de la noche solos en la calle sin ningún tipo de miedo. Era como, no nos va a pasar jamás nada. A diferencia de aquí en México, que pues como que la seguridad igual no está tan bien, por así decirlo. Mi experiencia personal fue muy grata, me completé muy bien con lo que viene siendo con la familia que me tocó, me hicieron sentir como en familia. De hecho, al día de hoy sigo hablando con ellos. Y también tenía una compañera de cuarto que es la que me ayudó también a como que no extrañábamos tanto México porque nos teníamos entre las dos. Claro. Pues sin duda alguna una experiencia muy importante que supongo que tu mensaje sería a todos los jóvenes que participaran en cuanto puedan en este tipo de intercambios. Sí, creo que todos deberíamos tener la posibilidad en lo que cabe de poder tener este tipo de experiencias porque te abre mucho el panorama de lo que es México ante el mundo porque ellos tienen un cariño muy grande por nosotros y lo que nosotros tenemos que enriquecer de nuestra propia cultura, como que estar orgullosos de dónde venimos, pero también como que buscar crecer más como personas para un futuro mejor. Claro. Pues muchas gracias, Dulce María Espinosa, por habernos compartido tu experiencia. Estoy segura de que estás inspirando a muchos otros jóvenes a luchar y acceder a este tipo de oportunidades. Te enviamos un fuerte abrazo hasta Toluca. Gracias, igualmente. Gracias, un fuerte abrazo. Y bueno, nosotros llegamos al final de este programa, Ana Cris, Griselda, gracias por acompañarnos en Lengua de Señas. Un día interesante, hoy vamos a estar por supuesto revisando todo lo que pase, algunas marchas sobre el 2 de octubre, hace 50 años, en conmemoración y en duelo de todas las personas que murieron lamentablemente esa tarde del 2 de julio del 68, de 1968. Así es, y analizar cómo ha cambiado nuestra sociedad a partir de ese hecho. Y bueno, les recordamos que tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana y que nos pueden seguir en redes sociales AYED MX. Así es, hasta luego.